Quiero hablar con quien está al mando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? ¡Mienten! No ha sido un terremoto, ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo. Algo que nos va a retrasar a la edad en piedra. Que Dios nos proteja. En 1954 despertamos algo. Todas esas pruebas nucleares en el Pacífico no eran pruebas. Querían matarlo. No tienen idea de lo que se avecina. ¿Pueden matarlo? La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza. Cuando es todo lo contrario. El plan. Pues mira, así es como va a pasar. El jueves por la noche te vas a una parte pública y asegúrate que tu esposa esté en casa. Y allí, compa, es donde la van a matar. ¿Tienes el dinero? Sí, aquí. ¿Tienes tu resumen? ¿Tienes tu resumen? No tengo. ¿Lo has hecho antes? Sí. ¿No tienes portfolio? ¿Algo que me puedes enseñar? Ibas a llegar, te iba a dar el dinero y lo ibas a hacer. ¿Y eso es todo lo que iba a pasar? Sí, claro. ¿Sabes qué? Voy a buscar a alguien más calificado. ¡Ey! Necesito ese trabajo. ¿Cuál crees que es tu mayor debilidad? Mi mayor debilidad debe de ser abdominales, yo creo. Quise decir desde un punto de vista empresarial. Trabajando muy duro. Siempre estoy trabajando muy duro. ¿Siempre estás matando gente? Sí. ¿Que dice que no te graduaste de la preparatoria? Hice la preparatoria. No la hice. ¿Sabes utilizar cuchillos o cosas así? No. Leí en las noticias que un hombre mató a su esposa con un pedazo de hielo picudo y no fue descubierto. Sí. Bueno, sí lo descubrieron, pero no dejó huellas digitales porque el hielo se deshizo. No tengo experiencia con hielo. Pero sí conozco a alguien que se llama Hielo. Ok, yo creo que ya terminamos aquí. Gracias por tu... ¡Oh! Espera. Oh, ¿le puedes sostener ahí, por favor? Matando a tu esposa.
Gente se muere cada día. A veces es de asesinatos. Por supuesto. Es más probable que la gente muera por rayos. Y no por asesinatos. Ok, ¿qué quiere decir eso? Es más probable que el policía piense que tu esposa murió por un rayo y no un asesinato. ¿Quieres decir que si encuentra un agujero de bala en su cabeza, van a pensar que es un rayo y no de pistola? 1 de 3 matrimonios terminan en divorcio o asesinato. De ese 33% de matrimonios, ¿cuántos resultan en muerte y cuántos resultan en divorcio? 1 en 3. Yo he matado. Yo tengo mucha experiencia matando. Sí, allí dice. Picando objetos contundentes. Y a veces está un asesino de sorpresa. Ellos no saben que viene. Y a veces que tú ni sabes que vienen. ¿No nombraste tu gráfico circular? No. Este es un dibujo de un asesinato. ¿Ves? No lo entiendo. Esta es la manilla del cuchillo. Ok. Puede ser tu esposa. En conclusión. Gracias por invertir tu tiempo en esto, pero pienso que... Tengo diferentes paquetes si quieres. Lo que tienes aquí es un robo que no va a plan. ¿Con qué la vas a matar? Con un objeto contundente. Nomás estoy diciendo que el hielo picudo sí sirve. No, es que no estoy muy seguro del hielo. Ok, ya. O también tengo el objeto B. ¿Bis? ¡Oh! Abejas. ¿Y tu esposa es alérgica a las abejas? No. No. Paquete D. Colgarse. La hago que se mira como que se colgó. Ella sola. Tú sabes. ¿Cómo la vas a colgar sin que haga lucha? Soga. Ok. Yo puedo hacer todo. Hasta puedo escribir una nota de suicidio. ¿Tú vas a escribir la nota? Soy tu esposa. ¡Ah! No me gusta mi vida. ¿Quieres hacer eso? No quiero hacer eso. Paquete E. No, aire. Ajá. No puedes respirar si no hay aire. Yo entiendo cómo sirve eso, pero prácticamente no lo... Personalmente, ¿cuál harías tú? Bueno, yo mataría a mi esposa, claro. Ok, eso es justo. Ok, esto es... ¡Oh! Un hielo picudo. Eso puedo usar. Eso hace que no queden huellas huellas. digitales. Es un asesinato perfecto. La página está en blanco. Absolutamente. Ok. ¿Y lo picudo? Hielo picudo. Lo practicamos mañana y de ahí vamos. ¿Una práctica? Como una práctica. Es que no hemos trabajado juntos. Nos tenemos que conocer. Es un placer, Peter. Dime, ¿qué es lo que te gusta más de mi hija Fernanda? Her hot curvy. You know what? ¿Perdón? Her body is just so tight, you know. You know, mucho junk in the trunco. ¿Qué es esto? ¿Boca sucia? Hablas el lenguaje del amor. Bienvenida a la familia. Fabuloso. Orbit. Sensación limpia. No importa qué. Ok, clase, este es el oficial Chávez, les estará enseñando sobre la conciencia de los extraños. Buenos días, yo soy el oficial Chávez. Buenos días, oficial Chávez. Un oficial en un rompevientos, ese es un buen estilo. Sí, gracias. Ahora quiero hablarles sobre algo que yo llamo peligro de extraños. Puedes encontrarte en una situación que te encuentras con un desconocido, sin tus padres o un guardián cerca de ti. Hasta ahora todo va bien.
Bueno, digamos que un hombre se estaciona en el estacionamiento de la escuela y te ofrece dulces. Me gustan los dulces. Bueno, a todos nos gustan los dulces, pero ¿qué debes de hacer? Hacer lo que sea para obtener ese dulce. ¡Sí! Espera. El hombre dice que lo que tienes que hacer es meterte a su camioneta. Pues me meto a esa camioneta. No, lo siento. Déjame aclarar esto. Es un hombre desconocido, no lo conoces. Bueno, pues dices, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sharon, ¿de dónde eres? Yo soy del condado de Sonoma, todo sale bien y luego te metes a esa camioneta y agarras ese dulce. Oh, ya entiendo. Entonces si te presentas a ese desconocido, ya no son desconocidos. No, esto está mal. ¿Cuál era tu nombre? Sharon. Sharon está claramente desinformada. Se siente muy seguro. El punto es que no debes de hablar con desconocidos. Wow, espera. ¿Me estás diciendo que yo no puedo hablarle a un desconocido mientras estoy en su camioneta comiendo todo este dulce? Esos son malos modales. Sí, esa es mala educación, oficial Chávez. Sí, usted es malo, señor. Cuando les digo que no hablen con un desconocido, también incluye que no se metan a la camioneta. Señor oficial, aclaremos esto. Hay dulce involucrado aquí. Ahora, si para obtener ese dulce me tengo que meter a esa camioneta, ahora me encantan las camionetas. Sharon tiene razón. Empiezo a ver las camionetas de una manera muy diferente ahora. ¿Sabes cuántos dulces pueden caber en una camioneta? ¡Hey amigos! Hay una camioneta estacionada de fuera de la escuela. Después de la escuela, vamos con el conductor a pedirle dulces. No hagan eso. Oficial Chávez, gracias a usted, cuando crezca quiero manejar una camioneta y repartir dulces a los niños. ¡Amo a las camionetas! ¡Wow! Es un gran día para las camionetas. Espera, yo creo que ustedes saben menos desconocidos desde que yo entré aquí. Eso no es bueno. Sharon, ven aquí. Ayúdame un poco. ¿Eres la líder de la clase? No tengo el título oficial, pero sí, algo así. Bueno, Sharon y... Es Sharon. Ok, Sharon. Sharon y yo vamos a hacer una obra aquí. Y no incluye dulces ni camionetas. ¿No camionetas? ¡Wow! Ya odio esto. Muchachos, por favor. Pretenden que yo soy un hombre caminando en el parque. Y me acerco a su amiga Sharon. Y acuérdense que no deben de hablarles a desconocidos. Y yo me acerco a Sharon y le pregunto, oye, ¿quieres subirte en mi camioneta? Seguro es amigo de mi papá, así que vámonos. No, espera. Yo no soy un completamente desconocido. Pues no conozco a todos los amigos de mi papá. Ni siquiera conozco a mi papá. No soy un amigo de tu papá. Oh, espera. Entonces la estás haciendo de mi papá. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo has estado? Ahora entiendo por qué dejaste a mi mamá. Es un completo desastre. Muchachos, Sharon está reconciliando con su papá. No soy tu padre. Sea un hombre y toma responsabilidad por tu hija. Ella no es mi hija. Ahora escuchen. ¿Alguien me puede decir lo que estuvo mal en esta obra? Déjame pensar. A que no habían camionetas. Y no dulces. Y el que la hizo de papá apesta. Sí, pero Sharon estuvo genial. ¡Yay, Sharon! Creo que puedes decir que soy muy buena actuando como camioneta. Si sabes que yo puedo decir aquí que ya terminamos aquí. Aquí hay folletos, léanlos. Me voy a la estación antes de electrocutarlos. Eso fue rápido. Ya no tengo una lección para el resto del día. ¿Podemos salir para buscar hombres en camionetas? Sí, pero asegúrense que todos tengan un compañero.
hermoso día, el clima está bonito, el lunch estuvo delicioso, mi pelo tiene un estilo que me encanta, todo está perfecto. ¿Cómo me gustaría tener novia? Alguien con quien tomarnos las manos, ir al parque y podernos acariciar con el frenesí enfrente de nuestros amigos. Sería increíble. Alguien como eso. Me pregunto cuál será su nombre. Probablemente tiene un nombre lindo como Estefanía o Alicia. Me imagino que es muy agradable. Tiene muchas divertidas cualidades, tal vez un embarazoso tatuaje que se hizo en el colegio, lo cual en ese tiempo no fue buena idea hacerlo, pero por lo menos fue un buen recuerdo. Seríamos una excelente pareja. Nuestros hijos serían adorables. Hola, buenos... Adiós, Alicia. Siempre te recordaré. Está bien, hombre. Porque sabes que tú vas a salir de esta. Hay millones de peces en el mar. No es que te gusta la comida del mar, o también hay un millón de plátanos en el... ¿Dónde se dan los plátanos? ¿En los arbustos? ¿O crecen debajo de la tierra como las papas? No, definitivamente en los arbustos. ¡Ay! Oh, Dios mío. Mírala a ella. Es maravillosa. Bueno, uno tranquilo, no la arruines. De algo inteligente. Que le haga reír como... Lo siento. ¿Qué? No. Eso no es inteligente, es como... Bueno, piensa. Después será divertida. Qué bueno que no soy asesino violador, ya sería medio camino. ¡Estúpido! ¿Cuántas veces? Nada que tenga que ver con matar o violar, Julián. Vámonos. Mira, te paralizaste, niño. Te paniqueaste. Está bien. Apenas te deshiciste de Alicia. Fuiste un poco rudo. Es por eso que la comparan con el béisbol. Prematuro, abordar, ofensa. Pero el juego sigue. Siempre hay otro turno en béisbol. Siempre hay... nevería. Bueno, aquí vengo. Ahí está ella y aquí estoy. Esa es la mera. Solo tengo que ser inteligente y encantador. A lo mejor le guiño un ojo. ¿Qué pasa si no noto mi guiño? O si nomás piensa que tengo algo en mi ojo. Supongo que le puedo guiñar 2 veces. Como un doble guiño. ¿Pero 2 veces va a estar muy fuerte? Bueno, pienso que ni siquiera sé cómo dar un guiño. A ver, a lo mejor tiene 20 y algo años, trabaja en una nevería y tiene un pulsera. Sí, usa eso. Bueno, pulseras. Pregúntale si su pulsera se ensucia de nieve cuando trabaja. No, eso es un horrible día. A lo mejor le puedo dar una propina grande. Sí, y le pongo mi número en la cara de las propinas para que ella me llame. Sí, haz eso y ella va a sentir como una prostituta, Julián. ¿Qué estás pensando? ¡Vamos! No se la paga la gente por el amor, excepto en la película Pretty Woman. No lo he visto en años. Pienso que Julia Roberts ha... ¿Querías ordenar algo? Una bola de vainilla, por favor. Sí, va a ser 69 centavos. Sabía que tenía que ser un guiño. Probablemente está fuera de mi alcance de todos modos. A lo mejor es un doctor o abogado o algo elegante. Bueno, menos tiempo con los videojuegos y más tiempo practicando cómo hablar con los muchachos. Hola, soy Estefanía. Hola, Estefanía. Soy hombre. Tienes muy bonito pelo. Ay, esto es tonto. A lo mejor debo de... Estaba pensando, si tenías tiempo, ¿puedes dar servilletas? Sí. ¿Tienes algunas servilletas? ¡Qué estúpido, Julián! ¿Qué fue eso? Deberías decir, ¿tienes algunas servilletas? A las mujeres les gusta ser el centro de atención.
O les gustan cuando eres sangrón con ellas. Debo de robar la jarra de propinas. Y así fue como nos conocimos.